¿Cómo relaciono gobierno corporativo con problema de agencia? Bueno, el problema de agencia consiste en la separación de la propiedad de la empresa y la Ojo, gestión. a ver, ahí es una cuestión. ¿Dónde surge el problema de agencia? El problema de agencia surge con la separación entre la propiedad y el control. Pero ¿cuál es el meollo de esa separación o cuál es el problema que está detrás de esa separación? Lo vimos ayer. La, la divergencia de objetivos entre el principal y el administrador. Ujú. En este caso, el gobierno corporativo sería el encargado de dirigir que se vaya al mismo objetivo. Por ejemplo, el Banco Mundial menciona que los, los derechos de los accionistas, crear un entorno sólido, los niveles de transparencia en los informes presentados por la gestión de la empresa, también los principios que señala la OCDE sobre pues, promover mercados justos y transparentes, el ejercicio, proteger y facilitar el ejercicio de los derechos de los accionistas. Pero ¿cómo lo relacionas Entonces, con lo que yo lo platicábamos ayer? relaciono, ajá, yo lo relacionaría como el gobierno corporativo serían las reglas, bueno, las reglas puestas globalmente para que se converjan los mismos objetivos. O bueno, creo que esa parte también es una de las lagunas por las cuales me costó entender. Ok, ¿los demás? Edwin, Marcos, María, Verónica, Osvaldo, Raúl, Javier, Reyes Omar, Jessica, Álvaro, Brian, Carlos. ¿Cómo interpreto el silencio? No le entendí ni a lo que explicó ayer de teoría de la agencia. No me interesa lo de la teoría de la agencia. No tengo ni idea de qué es gobierno corporativo después de 2 videos, 2 lecturas. O de plano ni estoy ni estaré o cómo. Aquí puso Marcos, a ver si alcancé a ver. Cuando el administrador de la empresa logra ser socio accionista se dice que está llegando a un zoom óptimo, lo cual distribuye el costo de agencia. No, ahorita explico eso. Pero los demás, necesito a ver quién me recuerda todo lo que estuvimos platicando ayer, la hora y media que estuvimos platicando de teoría de la firma. Bueno, profesor, Adelante, Javier. bueno, está este problema que ya lo había mencionado mi compañero Jonathan, Ajá. que no es el mismo quien tiene el control porque delegan el control, porque no pueden hacer todas las actividades, pues, estos accionistas. Ujú. Entonces, al delegar el control, existen supuestos de oportunismo, racionalidad limitada, que los directivos, pues, tengan incentivos a no dar la información debida a bueno, a los propietarios de la empresa, Ujú. porque pues persiguen beneficios personales. Entonces lo que tiene que hacer los propietarios, en esta casa, es incurrir en costos de monitoreo para vigilar las acciones que está tomando los directivos administrados o el CEO, y también de igual crear un esquema de incentivos para alinear los objetivos de los administradores CEO con el de los propietarios. ¿Cómo se vinculaba esta cuestión que platicamos ayer de, eh, como dice Javier, ¿no? Hay una serie de supuestos que me dicen que existen asimetrías de información, que se puede presentar oportunismo de parte del agente, ¿no? El administrador o CEO, ¿no? De esta empresa, que puede implementar, ¿no? Algunas acciones con vistas a buscar su propio interés. Y decíamos, no necesariamente su propio interés, sino a financiar proyectos de inversión que para los accionistas significan eh, una disminución, ¿no? En sus utilidades o, bien o también que pueden ser inversiones arriesgadas, ¿no? Entonces, ¿quién se acuerda?
¿Cuáles eran las otras dos formas de financiamiento y cómo se veía desde el lado del principal el acceder a fuentes de financiamiento de ese tipo? ¿Quién se acuerda? Uh -uh. Pues tenemos el financiamiento bancario y el financiamiento medio del mercado bursátil, ¿no? Ajá. A ver, platícame del financiamiento bancario, María. Pues en el financiamiento bancario, el riesgo lo asumen los propietarios, y- ya que, pues, si el proyecto llega a salir mal, entonces ellos van a tener que solventar la deuda que se contrajo. Pero en parte esto no le conviene al administrador porque en el mismo caso, si el proyecto llega a salir mal, pues eh, el banco tiene la posibilidad de que entre a la junta directiva para ver qué es lo que está pasando en la empresa Uh -huh. y eso le quita poder de control. Ok, entonces, platicábamos que en el caso del financiamiento bancario, el riesgo, en este caso, eh, lo asume, ¿no? Tanto quien presta el dinero, que en este caso es el banco, y la empresa queda obligada, ¿no?, a regresar el préstamo, el capital, más una cierta cantidad de intereses mensuales, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces, en caso de no honrar este préstamo, el banco tiene la posibilidad de intervenir la empresa, ¿no? Tanto de quitar al administrador, o bien de que el administrador permanezca, pero que entre gente del banco para reestructurar la empresa a fin, ¿no?, de sanear sus finanzas y que pueda ser capaz de generar ganancias, ¿no?, que le permitan recuperar su capital que invirtió. Entonces, esto en el caso de que el administrador principal, ¿no?, bueno, que la gente, el administrador, permaneciera, lo va a maniatar porque, ¿no?, sus decisiones no van a ser, no van a ser las únicas que van a diseñar la estrategia de crecimiento de la empresa, sino que hay, ¿no?, un representante del banco que va a estar vigilando aquello que haga, ¿no? Entonces, ¿cuál era el riesgo en el caso de la emisión de acciones, es decir, del financiamiento vía el mercado de valores? Estamos viendo que todo esto influye, chicos, en las estrategias de financiamiento de la empresa. ¿Cómo crece la empresa? Sí, entonces, eso yo les comenté al inicio de la web que iba a ser una parte central, ¿no? A ver, que se entienda por empresa cuáles son, ¿no?, los límites al crecimiento de la empresa, pero desafortunadamente una cuestión que queda muy laxa es la cuestión de cómo, ¿no?, de cómo financia la empresa sus proyectos de inversión. Aquí se trata más o menos, en la otra parte también del curso que vamos a revisar, ¿no?, nos hacen énfasis en cuestiones de conocimiento, capacidades, pero tampoco nos hablan muy a detalle, ¿no?, del financiamiento de la empresa. Eso sería objeto de otro curso, pero también es importante que ustedes lo tengan en mente, ¿no? Entonces, para crecer, ¿no?, se requiere dinero, ¿no? ¿Cómo obtengo ese dinero y cómo establezco una estructura, ¿no?, de financiamiento al interior de la empresa que les sea rentable a todos, ¿no? Entonces, ya María platicaba acerca de este financiamiento bancario. La cuestión aquí estamos hablando de grandes empresas, no estamos hablando ni de la micro, ni de la pequeña, ni de la mediana, ¿no? Estamos hablando de las empresas que verdaderamente importan en el sistema económico, ¿no? ¿Por qué? Porque son las que determinan cómo se mueven las cosas, desafortunadamente, ¿no? Entonces, son las que también pueden acceder, ¿no?, a grandes financiamientos bancarios, pero no necesariamente porque los necesiten, ¿eh? O sea, ellos con sus flujos de tesorería pueden absorber un proyecto de inversión. Y es más factible que puedan acceder a financiamiento vía mercado de valores, que es lo que no pueden hacer ni la micro, ni la pequeña, ni la mediana, ¿no? Ellas sí necesitan del financiamiento bancario, pero desafortunadamente, y más en el caso de las dos primeras, el financiamiento que se da es financiamiento para capital de trabajo, no para emprender,
¿no? Verdaderos proyectos de inversión que le permitan a la empresa crecer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el caso de estas empresas grandototas, ¿no? De estos grandes conglomerados, de estos grandes corporativos, cuando el financiamiento se da a través del mercado de valores? Y hago énfasis en esto porque está muy vinculado con la cuestión del gobierno corporativo. Entonces, si el financiamiento no se da vía utilidades retenidas, si el financiamiento no se da accediendo a crédito bancario, entonces la última fuente es el financiamiento a través de la emisión de acciones en el mercado bursátil. ¿Qué efecto tiene eso en el funcionamiento de la empresa? ¿Y agrava o no agrava el problema de agencia? Carlos, Podría haber, adelante Javier. si podría repetir la pregunta, por favor. ¿No se entiende o hablo muy rápido o no se escuchó? No, es que hay un poco de ruido en mi casa y no entendí la pregunta. Ok, no, pregunta para ver si hablo más fuerte. Entonces, mi pregunta era que si si la empresa no se financia a través de fondos propios, es decir, de utilidades retenidas, asumamos, ¿no?, que no lo hace, porque en la práctica real, ¿no?, y por eso les decía la estructura financiera de la empresa, ¿no?, la empresa aporta, ¿no?, una cierta cantidad de utilidades retenidas, ¿no?, y son diferentes porcentajes, ya sea de algún financiamiento bancario o que se le dé mayor preponderancia al mercado de valores. Pero entendamos que no se financia vía utilidades retenidas, que no se financia vía bancos, y que el financiamiento de un proyecto de inversión que le permita a la empresa crecer se va a realizar a través del mercado de valores, a través de la emisión accionaria. ¿Cómo relaciono este tipo de financiamiento con el problema de agencia? ¿Se va a agravar o se reduce? ¿Dónde surge el problema de agencia? Otra vez. Al recurrir al mercado bursátil de la propiedad de la empresa se dispersa. Ok, Marcos, ¿pero eso qué? Bueno, como lo mencionaba ayer, va a haber un problema, porque mientras exista más accionistas, va a haber más divergencia de objetivos la ganancia, el valor que obtengan, esa ganancia residual va a disminuir a la hora de que haya más. Ok, Entonces eso agrava el problema de... pero no se agrava el problema de agencia por ahí, Javier. Piénsalo, ¿no? Ya dio una pista a Marcos. Dice, a ver, ¿el problema de agencia dónde surge? ¿En la qué? Y lo acabamos de decir con Jonathan. En la separación En del la control y la separación propiedad. de la propiedad y quien controla la empresa. ¿Sale? Ok. Entonces, si el financiamiento del proyecto de inversión se da a través de emisión bursátil, ¿no?, emisión de acciones que se intercambian en los mercados en los mercados de valores, la propiedad de la empresa se hace más difusa, se dispersa entre un mayor número de propietarios. Entonces, ¿qué le pasaría al problema de agencia? ¿Aumenta o disminuye? A ver, Raúl o Carlos, ahora sí. Pues al ser esto, pues aumentaría, ¿no?, el problema de agencia, porque existirían más propietarios, por ende tomarían decisiones y los objetivos no se alinearían. Ok, pensemos, a ver, creo que aquí hay una cuestión. Los propietarios solamente tienen una función de utilidad, ¿no? Tienen un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El accionista. Uh-huh. Maximizar sus ganancias. Ok, pero ahí está como que muy amplio, ¿no? Si tú tienes... Ajá.
es incrementar el valor de sus acciones. Exactamente, ¿no? Entonces, al accionista lo que le importa es que el precio de la acción crezca y que él obtenga, ¿no?, dividendos, que él considere que son suficientes y que estos crezcan, ¿no? Entonces, pero la principal forma de medir, ¿no?, que su acción, bueno, que su inversión es buena es a través del precio de la acción, ¿sí? Ese es el objetivo de todos los principales, de todos los dueños. Platicábamos ayer, ¿no? Platicábamos ayer que este administrador no necesariamente es que sea oportunista, pero puede, o sea, puede ser oportunista y puede hacer desvíos multimillonarios como se hicieron, ¿no? Puede hacer uso, ¿no?, de todo aquel ingresos, estatus, infraestructura de la empresa para su propio beneficio, para hacer negocios, ¿no?, para su propio beneficio, pero también puede incurrir en proyectos de inversión que le van a requerir a este propietario no obtener los dividendos o el monto de dividendos que estaba acostumbrado, y también cualquier proyecto de inversión es incierto, ¿sí? Entonces puede funcionar, pero puede no funcionar. Entonces, platicábamos también el día de ayer que debíamos de ver en diferentes lógicas al empresario como tal, ¿no?, como el que nos presenta Schumpeter, ¿no?, ese empresario que se arriesga y va con todo, con la entraña, y que una empresa, ¿no?, o sea, mantenerla, a estos accionistas que únicamente están especulando en el mercado de valores, viendo el momento propicio para vender y viendo el momento propicio para comprar. No están pensando tener esas acciones por 20, por 30, por 40 años. Entonces, la lógica es diferente. Su objetivo es de corto plazo. Entonces, a ellos les interesa, ¿no?, comparativamente, y les pone ayer el ejemplo, si yo tengo una acción de Samsung, pues la voy a comparar con el precio, ¿no?, de la acción de Apple, con la de Microsoft, con la de Huawei, ¿no?, con estas empresas que son del sector, y entonces, ¿no?, hago este comparativo respecto a si el precio de mi acción está creciendo, está cayendo, ¿no?, se mantiene constante, ¿no?, ver qué están haciendo estas personas que son los administradores para saber si eso me va a convenir o no me va a convenir. Entonces, yo les decía por qué aumenta o no el problema de agencia. Entonces, la propiedad se hace más difusa, ¿sí? Y entonces, en esta dispersión de la propiedad, que ya no está en 10 personas ni en 100, sino está en 1000, en 2000, en 10,000 personas alrededor del mundo, van a surgir el problema de que las acciones, ¿no?, algunas, ¿no?, tienen derecho a voto, otras no, otras tienen, son preferenciales, algunos propietarios tienen grandes bloques de acciones, otros no. ¿Qué problema, qué problema genera eso en términos del problema de agencia? En el sentido de que ahí me dicen, a ver, hay divergencia de intereses, hay funciones de utilidades distintas. El objetivo para reducir el problema de agencia, dice, siempre que se separa la propiedad del control, va a haber un problema de agencia. Siempre, ¿no? En cualquier cosa que ustedes gusten y manden, piensen que compran un auto, ¿no?, lo ponen a trabajar de Uber, pero por X o Y, porque no saben manejar, porque no tienen tiempo, se lo dan a alguien más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la persona al que ustedes le dan a trabajar el auto? Piénsenlo también ahí en Uber o en un taxi. No necesariamente, o sea, él tiene una función de utilidad que quiere hacer la mayor cantidad de viajes para poder darles a ustedes la cuenta del día, ¿no?, y sacar una mayor cantidad de dinero para él. Si forza el coche, si pasa rápido, ¿no?, sobre un tope y lastima, híjole, ¿quién asume, ¿no?, todo este riesgo? Pues el propietario. Entonces aquí hay una separación. Entonces ustedes tienen que buscar esquemas de incentivos que hagan que los intereses de la persona que maneje el auto sean, ¿no?, acordes con los intereses que ustedes quieren. Entonces, siempre que se separa propiedad de control, existe el problema de agencia. Y para minimizar este problema de agencia, se tienen que establecer estos mecanismos, ¿no?, estos incentivos para tratar de reducirlo. ¿Cómo? A través, ¿no?, de esquemas de vigilancia
que te permitan, ¿no?, saber cómo está actuando esta persona a la que le hace el auto. Igual y pones ahí una cámara y estás viendo qué está haciendo. O bien, ¿no?, a ver, todos los días revisas tal cosa y si pasa eso, tal, un rayón, ¿no?, se lo cobras a la persona, no lo sé. Ahora ustedes imagínense una empresa. Se tiene que establecer un esquema de incentivos, todo ello, ¿no?, sumamente bien delimitado en el contrato. Ningún contrato es completo, ¿no? Entonces, decíamos, platicábamos el día de ayer, primero tú tienes que vigilar, establecer esquemas de incentivos salariales, pero también no salariales. Y puedes hacer a esta persona accionista para que vaya tratando, ¿no?, o sea, ustedes ir tratando como principales de que los intereses converjan. Pero eso genera costos. Costos de vigilar y costos de establecer, ¿no?, estos esquemas de incentivos, dar salarios altos, dar paquetes, o sea, todo eso te genera un costo. Por eso le decía yo aquí a Marcos con lo que él ponía. Entonces, lo ideal es que estos costos de agencia no existieran, pero existen. Por lo tanto, los resultados no son los óptimos. Estás alcanzando un subóptimo porque a tus beneficios como tal le tienes que quitar los costos de vigilancia y los costos de establecer este esquema de incentivos. Si tú no vigilas, acuérdense lo que veíamos con Alchan, si no vigilas, los comportamientos oportunistas se dan a la orden del día. Si no estableces un contrato, un esquema de incentivos donde se especifique bien, ¿no?, esos posibles escenarios, ¿no? Acuérdense que lo que decía Alchan y Demset, ¿no?, la remuneración causa la productividad marginal. Entonces aquí la remuneración, el esquema de incentivos, va a causar un determinado comportamiento, en este caso de la gente. Por eso es tan importante que se establezca este esquema de incentivos. Ayer, y ahorita lo comentamos con una parte de la lámina, se decía, lo que se le pide a la empresa es buscar el mejor contrato que reduzca estos costos de agencia. Entonces, si no se mide, si no se vigila, el problema de agencia se va a hacer más fuerte. La cuestión aquí es, ¿quién tiene incentivo para vigilar al administrador en esta cuestión de que la sociedad, perdón, de que la propiedad está tan difusa? ¿Quiénes van a ser los que tienen el incentivo para vigilar? Los accionistas mayoritarios. Los accionistas mayoritarios. Entonces ellos, al tener, ¿no?, ese derecho de voto, al poder opinar, ¿no?, sobre lo que sucede en la empresa, pues son los que están más interesados en establecer esquemas de vigilancia, ¿no?, y esta cuestión de los esquemas de incentivos con el administrador. Pero ¿qué pasa, ¿no?, y por eso les decía que se aumenta o disminuya este problema de agencia, si se están vendiendo acciones y no, cada vez es más el número de empresarios, de dueños minoritarios de la acción. Ellos, ¿no?, estos principales, no van a tener el incentivo de estar vigilando, ¿no?, lo que hace el administrador, porque primero, carecen de un conocimiento especializado. Ahorita vamos a ver aquí unos ejemplos en internet, ¿no? Pero también establecer, ¿no?, por él mismo esquemas de vigilancia, ¿no?, es sumamente costoso. Entonces, lo que ellos hacen, y siempre lo decíamos ayer, a su vez, ellos tienen un comportamiento de free rider, de polizonte, de oportunista, ¿no? ¿Qué hace el grandote? ¿No? Me uno a eso. Pero, en términos generales, lo que hace un inversionista minoritario, a él más que nada le interesa ese precio de la acción. Entonces lo que él hace es que si ve que el precio de la acción comparativamente con las otras empresas disminuye, vende. ¿Sí? Si él así como no es que eso es riesgoso, vende, ¿no? Entonces se da esa pérdida. Si sucede con uno no hay problema, pero si va sucediendo con un grueso, ¿no?, de importante de estos accionistas minoritarios, ¿qué va a pasar? El precio de la acción va a empezar a caer. Y eso no le conviene al administrador
porque entonces va a tener problemas con el otro tipo de accionistas y su trabajo, o sea, su trabajo del administrador es lo que les decía en este modelo, desafortunadamente. El trabajo del administrador no es tanto, a ver, ¿no? Vamos a expandir la empresa, vamos acá, no, es mantener el precio de la acción atractivo en el mercado bursátil para los accionistas. Por eso ellos quieren que trabajen para él. Entonces, eso también ha dado pie a muchas prácticas, no tan correctas, de que los mismos CEOs, ¿no?, están comprando sus acciones para mantener el precio alto, que ellos mismos especulan, que piden créditos no para hacer proyectos de inversión, sino para estar especulando con sus acciones, para mantener el precio de la acción alto. Y por eso les decía ayer, el mercado bursátil se nutre de esto, ¿no? Se nutre de rumores, o sea, al final una gran parte de las personas que están ahí no tienen ni idea de por qué están ahí, ¿no? Se da ese comportamiento de manada y tal cosa, ¿no? O sea, manada significa que sigues al enfrente. Hay un capítulo ahí en Keynes que dice, ¿no?, que las personas que no tienen conocimiento hacen, ¿no?, lo que creen que es correcto, ¿no?, en función de lo que ven que hacen los más grandotes, y que esos, o sea, que realmente los que tienen el conocimiento están viendo, ¿no?, diferentes esquemas de cómo van a reaccionar los demás en determinadas situaciones, ¿no? Entonces, el mercado de valores es sumamente interesante. Entonces, en esta cuestión del problema de agencia, entre más difusa esté la propiedad, pues menos incentivos existen, ¿no? Menos incentivos existen para vigilar lo que hace el administrador. Y por eso, ¿no?, ahí es donde surge esta cuestión del gobierno corporativo. Les voy a mostrar aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Me dicen si la pueden ver. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, lo podemos ver, ¿Sí? profesor. Pero hasta aquí vamos bien, chicos. Me interesa que se entienda. Como les decía el día de ayer, me preocupa que no participan, me preocupa que están totalmente callados. Yo creo que para chicos de onceavo ustedes deberían de estarse tratando de comer al mundo, ¿no? Entiendo que esto sea difícil para todos, ¿no? Pero si no hablan, o sea, su voz es muy importante, ¿no? Entonces yo creo que ustedes no se han dado cuenta de eso. Y pues aquí están para aprender, ¿no? Y es una educación gratuita que ya quisieran muchos tener acceso a ella. Entonces aprovéchenla, en estas circunstancias aprovéchenla, si estén trabajando, si no pueden estar en este momento totalmente presente en la clase, que es lo que se quisiera, ¿no? Pero si no, ahí están los videos, estudien, pero todo depende de ustedes, nadie puede hacer esa chamba por ustedes. Entonces, eso es lo que me preocupa, que no los escucho, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Entonces, en esta cuestión, ¿no?, en la lectura que nos presenta el autor, nos habla, ¿no?, de los diferentes grupos de interés que existen dentro de una empresa. Porque el problema de agencia, y ayer lo platicábamos, es que únicamente identifica dos grupos de interés, que son quienes, aquellos que no han participado. ¿Quiénes son los dos grupos de interés dentro de la empresa de acuerdo a la teoría de la agencia? ¿A poco no? A ver, ¿de quién hemos hablado? Del principal y del administrador. Del principal y del agente, ¿no? Son los dos únicos personas involucradas en el funcionamiento de la empresa. No nos hablan de nadie más, ¿no? Entonces, en esta lectura me dicen, a ver, dentro de la empresa, no necesariamente todas las personas que están en una empresa tienen, ¿sí?, la misma función de utilidad. Entonces existen divergencia de intereses. Dice aquí, ¿no? Vamos a ver quiénes pueden ser aquellos grupos de interés que pueden influir en las decisiones que se toman dentro de la empresa y quiénes son aquellos grupos de interés externos a la misma, pero que pueden influir en las decisiones que toma la empresa. Y por si tú estamos hablando de una toma de decisión, eso va a afectar en el desempeño para bien o para mal de la empresa.
Entonces nos dicen, se pueden hacer coaliciones. ¿Qué son coaliciones, no? Estos grupos, ¿no? Se empiezan a vincular y se dan procesos de negociación. Entonces dice, la coalición interna está, ¿no? Está el CEO, está todo el cuerpo directivo, aquí dice directivos, supervisores, administradores, están los trabajadores, están todos aquellos que se encargan de cuestiones de análisis dentro de la empresa, todo el personal de apoyo, logística, mercado. O sea, aquí también no lo hacen tal cual como de los diferentes departamentos, lo ponen muy general. Dice, y también le ponen algo que es la ideología de la organización. ¿Por qué? Es muy importante la ideología de la organización porque se busca que la misma aglutine los intereses de todas las personas que, ¿no? Dice aquí, son empleados a tiempo completo de la empresa. Pero también me habla de que existen otros grupos de interés ajenos a la empresa. O sea, cuando digo ajenos, externos a. Entonces me dice los propietarios, los asociados, dice asociaciones de empleados, público diverso, consejeros externos e internos de la organización, son los que reconocen aquí en esta lectura, ¿no? Entonces lo importante es que ustedes se den cuenta que no solamente va a haber dos grupos de interés, que alrededor de la empresa y dentro de la empresa existen múltiples grupos de interés. Sin embargo, una de las cuestiones que adolece la teoría de la agencia es que únicamente reconoce a dos, ¿sí? La siguiente cuestión entonces es, ¿de qué manera, si estamos en un modelo donde, ¿no?, el principal fuente de financiamiento se da a través del mercado de valores, la principal fuente de financiamiento, ¿de qué manera le hacemos para establecer mecanismos que nos permitan vigilar al menor costo, ¿sí?, al menor costo el funcionamiento de la empresa, de lo que hace este agente? Entonces yo tengo mi Junta General de Accionistas, que la tiene cualquier empresa, ¿no?, de este calibre, y entonces ahí están representados los intereses de todos los accionistas. En teoría, ¿no?, también tendría que estar accionistas mayoritarios y minoritarios, ¿no? Tendría que estar también ahí presente los intereses de los trabajadores, ¿no?, o de los sindicatos. Por aquí me dicen, es la Junta General de Accionistas. Entonces, todos los accionistas, dice, definen cuál es la estrategia empresarial, ¿no? Y la estrategia empresarial siempre la vamos a ver en función de que la empresa permanezca y crezca. Entonces dice, desde la Junta General de Accionistas se define la estrategia, se aprueba cómo va a estar la jerarquía organizativa de la empresa en función del CEO, de los directivos, de los supervisores, o sea, de los principales puestos. Dice, se aprueba el presupuesto. Entonces, el CEO dice, a ver, yo tengo estos planes, ¿no? Se rebotan ahí entre la junta de accionistas, que sí, que no. Entonces, ellos aprueban la estrategia y aprueban el presupuesto. Dice aquí, nombran al gerente general y principales directivos. Entonces, la función de esta junta de accionistas es controlar, tener un control interno. Dice, ser un órgano disciplinario que limita la discrecionalidad. ¿Qué es la discrecionalidad? Que hoy les digo, ¿saben qué? Hacemos el examen el martes, y que luego les digo, ¿saben qué? No va a haber examen, va a haber un trabajo, y que luego les digo, ¿saben qué? No va a ser trabajo, va a ser ensayo, ¿no? O sea, que no hay claridad en las reglas. Entonces, lo que busca esta Junta General de Accionistas es que exista, ¿no?, claridad en lo que hace este agente, ¿no?, que no sea discrecional su comportamiento, sino que se acote a algo que ya está establecido. Por eso dice, el órgano de control, la Junta General de Accionistas, vigila, motiva, ¿no?, salario, incentivos, disciplina y supervisa la estrategia de la empresa. Es el órgano de control de todo aquello que va a hacer ¿cómo se llama?, el agente. ¿Queda claro esta cuestión hasta acá, chicos? Sí, profesora. Ok, entonces, a ver si dice Javier que sí, no escucho a los demás. Entonces, bueno, ¿qué me interesa entonces en estas empresas que se van a financiar a través del mercado de valores? Que la información esté
se aclara, ¿no?, que esté disponible. Si todo aquello que hace el administrador está normado, ¿no?, se presentan informes constantes, hay esta vigilancia a través del grupo de accionistas, ¿no?, toda esta información se da a conocer, son empresas que van a poder acceder al financiamiento vía el mercado de valores porque todo es transparente. Y si tienen financiamiento, son empresas que pueden crecer. Por eso es tan importante. Entonces, cuando ustedes ven, déjenme aquí, regreso, ¿no? Vean, esto lo platicábamos ayer, ¿no? Entonces, no solamente, fíjense, pueden estar los mismos accionistas representados y decían ahí que no era conveniente de que hubiera un accionista que al mismo tiempo fuera directivo, porque aquí ya era juez y parte, entonces que podía dar como consecuencia aquellas prácticas que se estaban evitando, ¿no?, de corrupción, de oportunismo. Entonces, que era importante que los accionistas no fueran directivos, y segunda, que también era importante que tuvieran consejeros externos, personas expertas, ¿no?, en determinados campos que permitieran, ¿no?, o que favorecieran una mejor vigilancia. No sé, si ninguno de los accionistas es experto en una actividad, ¿no?, que el administrador dice que es necesario hacer, bueno, se invitan a personas externas a la empresa que den su opinión especializada para saber si se hace o no un proyecto de inversión, ¿sí? Entonces eso es importante, ¿no? Ahora, esto es simplemente lo que ya platicamos ayer, ¿no? Dice, relación de agencia, ¿no? Ya dijimos, ¿dónde surge el problema de agencia? En la separación. ¿Qué es la relación de agencia? Y aquí está lo que hemos trabajado y por esto es parte de la escuela contractual. Es un contrato, ¿no?, en el que los propietarios, los principales, ceden, ¿no?, o contratan a otras personas que son los agentes para que realicen actividades en su nombre y les ceden el control, ¿sí? Entonces, dice, en la teoría de la agencia, por esta diferencia en las funciones de utilidades, se pueden dar comportamientos discrecionales, riesgo moral, ¿no?, que si ustedes les dicen cuál es el auto más veloz, pues el auto más veloz es el ajeno, ¿no? Es exactamente lo mismo. Si es tuyo, lo cuidas, si no es tuyo, pues lo manejas como quieres, ¿no? Entonces, buscando que no se den, bueno, no que no se den, que disminuyan estos comportamientos discrecionales, tienes que incurrir en costos de agencia, ¿sí?, para incentivar, para monitorear, ¿no?, y que este comportamiento discrecional se reduzca, ¿sí? Entonces es muy importante que tengan ustedes claro qué es el problema de agencia, qué es la relación de agencia y qué son los costos de agencia, ¿no? Y aquí venía costos de vigilancia, de supervisión, de fianza, ¿no?, porque tomó esa decisión y no se fue a la otra, los costos de oportunidad que yo conlleve, ¿no?, el costo de negociación. Entonces dicen aquí para estos autores, ¿no?, lo importante aquí en la teoría de la agencia es determinar qué tipo de contrato es el más eficiente para poder regular esta relación principal agente, ¿sí? Entonces eso es importante, ¿no? ¿Qué está detrás de esta teoría? Lo que ya decía su compañero, tenemos una serie de supuestos, que hay racionalidad limitada, que puede haber presencia de oportunismo, conflicto de intereses, distintos grados de aversión al riesgo. ¿En qué sentido? Que quizá los accionistas son aversos al riesgo y el administrador le gusta el riesgo y puede incurrir en decisiones de inversión que sean demasiado riesgosas para el accionista. Entonces hay que disminuirle, ¿no?, al administrador esa propensión al riesgo, ¿no? Hay que hacerlo accionista, ¿no? Entonces dice, bueno, aquí, información incompleta y asimétrica. Entonces esos son los supuestos que se traen aquí con la cuestión de, aquí están, ¿no?, las críticas a la teoría de la agencia que ya estábamos platicando, ¿no? Pero entonces, vamos a lo del gobierno corporativo, ¿sí? A pesar de que vengan muchas definiciones, no tendría que haber problema en el sentido que ustedes entiendan hacia dónde va la lógica del gobierno corporativo. Vean, ¿no?, para este autor. Dice, es un sistema de control para aquellos que proporcionan recursos financieros, ¿no? Entonces, regresamos a lo que ya estábamos platicando, ¿no? Control
¿no? Que aquellos, ¿quiénes son los que proporcionan los recursos financieros? Pues el principal, y ya, bueno, ahí hasta lo taché, ¿no? Pero, bueno, ¿no? Para aquellos que proporcionan el recurso financiero. Entonces, el gobierno corporativo debe permitir controlar, vigilar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos hablando desde ayer y el mismo hoy día, ¿no? Entonces, controlar a aquellos que proporcionan los recursos financieros, que en este caso es el principal. Dice, a fin de asegurarse una rentabilidad adecuada para sus inversiones. ¿Sí? Ahí está. Segunda definición, Robbins. Sistema usado para gobernar una corporación. ¿Cómo se gobierna? ¿Cómo se dirige? ¿Cómo se controla? De manera que estén protegidos los intereses de los propietarios corporativos. ¿Sí? Esto me habla de lo mismo. ¿Sale? Entonces, ¿de qué manera se establece un sistema que permita que los intereses de los propietarios de la corporación, ¿no?, se protejan? Vean, otra parte, ¿no? De la OCDE. Conjunto de relaciones entre los administradores de las compañías, sus directorios accionistas, o sea, aquí tengo agente, principal, y aquí en el de la OCDE me dice, y otras partes interesadas, ¿no? Entonces, ¿cómo, no?, este sistema que establece, ¿no?, ese camino común, esa concordancia de intereses entre estos grupos de interés, ¿no?, dentro y fuera de la empresa. Es muy amplia esta definición. Vamos a la del Banco Mundial. Buen gobierno corporativo define los derechos de los accionistas, ¿no?, da un entorno de control sólido, altos niveles de transparencia, ¿no?, y está empoderado el Consejo de Administración. Entonces, aunque son diferentes definiciones, pues todas tienden a lo mismo, al establecimiento, o sea, que un buen gobierno corporativo versus un mal gobierno corporativo es donde el grupo de administración, esa junta de accionistas, ¿no?, está empoderada, ¿sí? O sea, se hace valer, que controla, que vigila, que incentiva, que castiga, que disciplina, ¿no? Da un entorno de control sólido, que están bien definidos los derechos de los accionistas y que se protegen los derechos de los accionistas. Y para ello se requiere, ¿no?, que el administrador presente, ¿no?, muestre todo aquello que está haciendo. Por eso nos habla de altos niveles de transparencia, ¿sí? Entonces, son diferentes, ¿cómo se llama?, definiciones, pero todas tienden a lo mismo. Entonces, vean, principios del gobierno corporativo de la OCDE: promover mercados justos y transparentes y una eficiente asignación de recursos. Entonces, cuando me hablan de mercados justos y transparentes, esto es de que en un mercado es prioritario conocer los precios relevantes, los mercados competitivos, ¿sí? Entonces, puede ser que este empresario esté realizando prácticas muy riesgosas, especulativas con el precio de sus acciones para mantener el precio alto, pero está ocultando todo lo que está haciendo, ¿no?, para mantenerlo. Entonces, el mercado ni es justo ni es transparente. Entonces, tenemos que dejar actuar al mercado como tal, ¿no? Que aquellos que estén interesados compren, aquellos que no estén interesados vendan, y que el precio de la acción, ¿no?, se fije de acuerdo a lo que sucede en el mercado. Pero para eso se necesita transparencia. Si hay un mercado intervenido que no es transparente, pues los recursos no se asignan de manera eficiente, ¿no? Eso es lo que ustedes han visto en todos sus cursos de micro, ¿sí? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, ¿no?, los principios del gobierno corporativo, ¿no? Incentivar, ¿no?, que haya este intercambio, venta, compra de acciones, ¿no?, que haya personas que deseen invertir, ¿no?, que haya personas que deseen tomar, ¿no?, esos préstamos, que se den esos mercados, pero todo desde una forma transparente y que permita una asignación de recursos eficiente. Segunda cuestión, dice proteger y facilitar el ejercicio de los derechos de los accionistas. Esto es importante, chicos, porque todo lo que hemos platicado es no simplemente que esté en el contrato.
A ver, yo puedo tener el contrato más completo, que se protejan los derechos de los accionistas, pero también a lo norte, ¿no? El marco institucional, el marco legal, el sistema judicial tiene que facilitar que en caso que de los derechos de los accionistas no estén protegidos o se estén atentando contra ellos, se puedan ejercer estos derechos, ¿sí? Entonces, siguiente cuestión que está aquí en el cuadrito en amarillo, dice proveer incentivos a lo largo de la cadena de inversión. Entonces, que tú incentives que haya esta inversión, que haya personas, ¿no?, que tomen estos fondos, pero que haya esta información disponible para aquellos que están tomando el riesgo, ¿no? Reconocer los derechos de los grupos de interés establecidos por ley, divulgar información oportuna y precisa. Y vean, dice, asegurar una orientación estratégica de la compañía, su monitoreo y rendición de cuentas, ¿sí? Entonces, puede haber muchas definiciones, pero todas tienden a lo mismo. Lo importante es que ustedes entiendan dónde se gesta el problema. Si todo esto funciona, el financiamiento, el intercambio de fondos, ¿no?, prestables, ¿sí?, dinero, ¿no?, inversión, va a funcionar. Entonces la empresa puede crecer, ¿no?, siempre que haya un monitoreo dentro de lo que, o sea, dentro de la empresa, de lo que hace el administrador, ¿no? Vas a incentivar que más personas participen en el mercado de valores porque la información es transparente. Entonces yo les hablaba de que existían a este nivel o en la lectura 2 modelos de gobierno corporativo. Entonces, en estos 2 modelos de gobierno corporativo, el primero, dice, es el modelo shareholders o anglosajón. Dice, ¿qué teoría es conceptualmente la que lo norma? La teoría de la agencia. Dice, el gobierno corporativo tiene relación con los sistemas de control para aquellos que proporcionan recursos financieros a una empresa, ¿no? Para aquellos que proporcionan recursos financieros, los principales, se aseguren una rentabilidad adecuada por sus inversiones, ¿no? Y eso depende de la gestión, ¿no?, del uso que hagan de esos recursos sus directivos, ¿sí? Entonces dice, ¿cuál es la estructura de gobierno corporativo? ¿Cuáles son, ¿no? ¿Quién está representado en este consejo de accionistas? El principal, ¿no?, el agente y el consejo de administración, toda esta junta de accionistas. En este gobierno o en este modelo de gobierno corporativo, ¿a quién se tiene que beneficiar? Pues al accionista. No estás pensando en la empresa, estás pensando en el accionista. ¿Cuál es el objetivo? Maximizar los beneficios del accionista, priorizar, ¿no?, el precio de la acción, priorizar los dividendos. Si esto funciona, ¿no?, si el gobierno corporativo es bueno, va a existir un mayor financiamiento empresarial por medio del mercado de valores. Luego entonces, ¿no?, si todo esto es transparente, se protegen los derechos de los accionistas, entonces, ¿no?, te vas a poder financiar más, vas a poder incurrir en proyectos de inversión y la empresa va a crecer, el sistema económico crece. Entonces, capital social. Si no existe concentración del capital accionario en pocas manos, lo que hablábamos hace un momento. La mayor parte de ese capital social de la empresa está difuso, ¿no?, está disperso en una gran cantidad de accionistas, ¿sí? Entonces, los incentivos, dice, mayores incentivos económicos a los directivos en función de la rentabilidad. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Los directivos entonces están incentivados a generarle a los accionistas altos niveles de rentabilidad. El problema es que esa rentabilidad se requiere en el corto plazo. Entonces se están dejando cosas importantes en términos del crecimiento y de la inversión de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se alinean los intereses? Dice, a través de herramientas del mercado. Es decir, el precio cae, se venden acciones, ¿no? El precio sube, se compran acciones. ¿Quién premia o quién castiga el funcionamiento el trabajo del administrador? El mercado, ¿sí? Les platicaba ayer que existe toda esta cuestión de un mercado por el control corporativo, que cuando sucede esto, ¿no?, se dan las tomas hostiles de empresas, ¿no?, cuyo precio está cayendo, que lo hacen caer y se despiden a consejos, a grupos de administración
completos, ¿no? Entonces, dice, ¿cuál es el proceso de gobernanza? ¿Cuál es lo que rige, ¿no?, el funcionamiento de la empresa? Pues el control. ¿Sí? ¿Y cuál es el modelo de comportamiento de la organización? El económico. ¿Sale? Entonces, es todo lo que platicamos el día de ayer, lo que está contenido en esto, pero es importante que cuando ustedes lean, pues traten de discutir y traten de vincular las lecturas que ustedes están haciendo. Ese es un problema y se los digo porque tengo alumnos de doctorado que ahorita tengo ahí como tutorados. El problema cuando ustedes hacen su capítulo teórico, en su trabajo de investigación, es que no tienen la capacidad de argumentar, ¿no?, de vincular lo que dicen diferentes autores. Lo que hacen son resúmenes chiquitos, ¿no? Entonces, les falta esa cuestión que es importante que desarrollen, de que empiecen ustedes a ver, fulanito me dice eso, ¿cómo lo contrasto con lo que dice el otro? ¿Se asemeja? ¿No? ¿En qué se separa? ¿Tienen elementos comunes? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer con las lecturas. Hacen las lecturas, pero las ven como parchecitos separados. Lo importante es que lo conjunten, ¿no? Así se hace el conocimiento, pero si no, por eso les decía, bueno, a ver, ¿y cómo vinculo esto de gobierno corporativo con el problema de agencia? ¿Sale? Entonces, me hablan de que existe otro modelo de gestión de la empresa, que es el alemán. Dice, teoría de redes y del servidor, que ayer también lo comentábamos. Pues no necesariamente el administrador es oportunista. Pues a él le interesa que la empresa crezca. Vean lo que dice aquí. El gobierno corporativo es un sistema que regula y equilibra las actividades entre accionistas mayoritarios y minoritarios. En agencia me dicen únicamente accionistas y generalmente son los mayoritarios. Pero no solamente ellos, dice ejecutivos y el consejo de la administración, con el objetivo de incrementar la confianza entre los grupos de interés y de aumentar los resultados económicos. ¿Quiénes integran esa estructura del gobierno? Obviamente el principal es la gente, el consejo de administración, pero dice grupos de interés. Clientes, proveedores, empleados, sindicato, ¿no?, organizaciones civiles, ¿no?, un montón de gente que está ahí, proveedores, bancos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Mientras que en el anglosajón, que se rige por la teoría de la agencia, es maximizar el beneficio del accionista, aquí se tiene que priorizar los intereses de toda la organización, de que los múltiples objetivos que tienen los diferentes grupos de interés, ¿no?, darle respuesta, ¿no?, a estos intereses. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y por eso aquí está esta cuestión de la estructura financiera. ¿Cuál es la diferencia de este gobierno alemán con el del mercado de valores? ¿No? Que generalmente el financiamiento no se da a través del mercado de valores, sino que se da a través del sistema bancario. Pero muchos de estos bancos, ¿no?, forman parte del mismo grupo empresarial, ¿sí? Entonces, estos bancos, dice, participan como accionistas y como acreedores. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que el financiamiento es más estable, chicos. En el mercado de valores es de corto plazo, pero el financiamiento de este tipo te da un horizonte mucho más largo para que la empresa incurra en proyectos de inversión que le sean redituables. Pero ningún proyecto de inversión te va a dar resultado rápidamente, ¿no? Entonces, eso le da a la empresa un mayor margen para establecer proyectos de inversión, ¿sí? Entonces, contrario a lo que sucede en el modelo anglosajón, en el alemán la propiedad no está difusa, sino que está concentrada en pocos propietarios y por lo tanto esos propietarios tienen mayores incentivos para, ¿no?, hacer esta vigilancia, pero también tienen mayores incentivos en que la empresa invierta y en que la empresa tenga una existencia en el mediano y largo plazo. No van a vender a la hora, o sea, no se ve esta lógica de corto plazo, ¿sí? Entonces dice aquí, dice, dice, ¿cuáles son los incentivos, no? Dice, menores incentivos económicos a los directivos en función de la rentabilidad. Entonces, aquí lo que se está pensando no es una rentabilidad de corto plazo, se está pensando en una rentabilidad de largo plazo. Y aquí
¿Cómo se alinean los intereses? Decíamos aquí que en el anglosajón era a través del mercado, ¿no? De los precios. Aquí no, ¿no? Dice, aquí el Consejo de Administración busca, ¿no? Que haya negociaciones al interior de la empresa, ¿no? Dice, ese es su papel, alinear los intereses dentro de la empresa, no a través del mercado, ¿no? Entonces, si es una cuestión, ¿no? Que te permite tener mayor estabilidad en el financiamiento, también te da mayor margen para que haya un grado, ¿no? más alto de estabilidad laboral, que se coordine, que se coopere en la resolución de conflictos, ¿no? Es más sistemático, es más social, establecer acuerdos dentro de la empresa, no simplemente establecer esquemas de control, ¿no? Entonces, les decía también el día de ayer que existe otro modelo muy semejante al alemán, que es el japonés. Lamentablemente ¿no? es el modelo que se está imponiendo, el modelo anglosajón, pero también el modelo japonés, cuando veamos a Aoki, ¿no? nos habla de estas cuestiones, ¿no? de cómo se ve un modelo corporativo a la japonesa, y ya platicaremos qué tanto se parece al anglosajón o al alemán. También está el modelo chino, ¿no? también el cual es muy interesante. Es otra parte, ¿no? de la empresa que no necesariamente se ve aquí dentro del área, pero ahí está, ¿no? Y es importante porque al final te habla de que cualquier estrategia de crecimiento requiere inversión, requiere financiamiento. ¿Cómo nos financiamos y qué problemas trae esto, ¿no? Entonces, esto en cuanto al tema aquí de ¿cómo se llama? Déjenme aquí lo busco, del modelo de gobierno corporativo. En un momento nada más. Entonces, déjenme ver para que les comparta aquí pantalla. ¿Dónde estás aquí? ¿Me dice si lo pueden ver? Sí lo podemos ver. ¿Sí? Sí, ¿Ven sí, se puede ver. Liverpool informe anual? ¿Sí? Ese sí lo ven, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, fíjense, ¿no? Pueden entrar a cualquier empresa que gusten y manden, que coticen en el mercado de valores, y tiene una pestañita donde dice, a ver, el informe, nosotros inversores, ¿no? Y entonces viene cifras relevantes. En este caso, bueno, sabemos que es una empresa, ¿no? Aunque, fíjense, estamos hablando de Liverpool, ¿no? Es una empresa nacional, y el mercado de valores mexicano no tiene la misma lógica que el mercado de valores en Estados Unidos. Muchas de estas empresas son de un corte eminentemente familiar, y eso también trae lógicas distintas de mercado corporativo, pero bueno, encontré y es el que se los muestro, pero está el de Amazon, el de Google, el que ustedes gusten y manden, ¿no? Entonces aquí te habla cuántos almacenes se abrieron, ¿no? En términos de Liverpool y fábricas de Francia, de tiendas Suburbia, ¿no? Si aumentó o disminuyó el número de centros comerciales en galerías, ¿no? De 27 pasó a 28, ¿no? Entonces aquí el número de tiendas aumentó, fíjense, en el caso de Suburbia, a eso también te habla de la estrategia de la empresa. En el caso de Liverpool disminuyó. Entonces se están yendo a sectores de menores ingresos, están manejando esquemas de crédito tipo Electra. Entonces ya desde ahí vas viendo hacia dónde va la estrategia de la empresa. Aquí te dan en términos generales los resultados, ¿no? Aquí te dice, ¿no? El informe del director general, ¿no? 2019 será recordado como un año de cambios, ¿no? Durante el cual, y aquí te hablan del año complicado, ¿no? Te habla el crecimiento de la utilidad neta fue de 9.6%. Entonces son datos que necesitan saber todos aquellos accionistas mayores. Esto es parte de la transparencia en el gobierno corporativo, ¿no? Entonces, dice, por estas acciones, el puerto de Liverpool termina 2019 fortalecido, con optimismo, etc., ¿no? Informe del Consejo de Administración a la Asamblea de Accionistas, de todo tipo, seguro, ¿no? Aquí ya viene. Entonces, ahí por pura ociosidad se pueden meter y ver los diferentes informes, ¿no? ¿Qué se está haciendo en términos de entrar, ¿no? La omniexperiencia, la transformación digital, la plataforma, el click and collect, etc., ¿no? Y ya después aquí viene toda la publicidad,
¿no? ¿Quiénes forman parte, ¿no? Vean, del Consejo de Administración, ¿no? Presidente, vicepresidente, administrador, vean, consultor independiente, todos esos, ¿cómo se llama? Personas externas, ¿no? Vean, Juan Miguel Gandulf, directorio de Sagnes Constructores, ¿no? Ricardo Guajardo, consultor, ¿no? Vicepresidente de Grupo Unicomer, profesionista independiente, ¿no? Aquí, presidente honorario, consejeros honorarios, los consejeros patrimoniales, los principales directivos, ¿no? Entonces, aquí está representado todo este consejo de administración. ¿Y quiénes son? O sea, aquí Max David dice es el presidente, ¿no? Sería el CEO. Pero aquí me dicen quiénes son los principales directivos, quiénes son los accionistas, todos los consejeros externos, ¿sí? Ya después viene auditorías independientes que se hacen dentro de la empresa. Y aquí ya después más adelante viene toda la información relevante. Situación financiera, resultado integral por función de gastos, cambios en el capital contable, que si se los doy a ustedes en este momento y les digo, estimados, como prácticamente licenciados en economía de 11º trimestre, interprétanme cuál es, ¿no? cuál ha sido el funcionamiento de 2018-2019 en los principales rubros, ¿no? Aquí de Liverpool, y díganme hacia dónde va su estrategia. No creo que lo hagan. ¿Por qué? Porque requieres un conocimiento especializado. Y hacia eso voy. Muchos de estos accionistas minoritarios no tienen ni idea, ¿no? De todo esto. Ahí está. Ok, no solamente es que esté, ¿no? ¿Cómo lo interpreto? ¿No? Entonces, todas estas empresas que se financian en el mercado de valores, mexicanas, internacionales, pues ustedes pueden ver que tienen ahí su pestañita de su relación con o informes a los inversionistas, ¿no? Entonces, de esto se trata el gobierno corporativo, ¿no? De establecer estos sistemas de control, de transparencia, ¿no? De acceso a la información para que no funcionen los mercados, en este caso el mercado de valores, el financiamiento vía el mercado de valores y que la empresa pueda crecer. Pero esto sucede siempre y cuando se controle, ¿sale? Entonces, esto es lo que cierra, ¿no? Esta parte de teoría de la agencia, ¿no? Y mercado corporativo. Entonces, espero que haya quedado un poquito más claro. Entonces, a ver, aquí detengo la